Pero Luis no había terminado aún con él. Aquel prudente rey tenía que consultar a un consejero de temple distinto al de Oliver, el diablo, y de quien se decía que debía sus habilidades a inteligencias superiores, derivadas de los astros, de la misma manera que los hombres, juzgando por los hechos, estaban dispuestos a pensar que los consejos de Oliver eran inspirados por el mismo diablo. En consecuencia, Luis enseñó el camino seguido por el impaciente Quintín hasta una torre solitaria del castillo de Plessis, en la que estaba instalado, con no pocas comodidades y esplendor, el célebre astrólogo, poeta y filósofo Galeotti Martius o Martivale, nacido en Narvi, Italia, y autor del famoso tratado de Vulgo Incognitis, objeto de la admiración de su época y de los elogios de Paulus Jovius. Prosperó durante algún tiempo en la corte del celebrado Matías Corvino, rey de Hungría, de donde fue atraído de algún modo por Luis, quien envidiaba al monarca húngaro los consejos y la compañía de un sabio famoso por su habilidad en leer las órdenes del cielo. Martivale no era uno de esos profesores de ciencias místicas, ascéticos y pálidos que gastan su vista a medianoche sobre los crisoles y maceran sus cuerpos en busca de la estrella polar. Por el contrario, le agradaban los placeres de la corte y mientras no llegó a ser obeso fue muy ducho en todos los deportes guerreros y los ejercicios gimnásticos, lo mismo que en el uso de las armas, a tal extremo de que Janus Pannonius dejó un epigrama latino sobre una lucha entre Galeotti y un renombrado campeón de ese arte, en presencia del rey húngaro y su corte, y en la cual el astrólogo resultó ampliamente victorioso. Las habitaciones de este sabio guerrero y cortesano estaban amuebladas con esplendidez mucho mayor que cualquiera de las que Quintín había visto hasta entonces en el Palacio Real, y el tallado y la ornamentación en madera de su biblioteca, lo mismo que la magnificencia de los tapizados, demostraban el gusto elegante de este sabio italiano. El dormitorio se comunicaba con el estudio por una puerta y por la otra se llegaba a su observatorio instalado en la torre. En el centro de la estancia veíase una gran mesa de roble cubierta con una rica carpeta turca, parte del botín obtenido en la tienda de un bajá después de la gran batalla de Haiza, donde el astrólogo luchó en las filas del valiente campeón de la cristiandad, Matías Corvino. Sobre la mesa había una variedad de instrumentos de matemáticas y astrología, todos hechos con los materiales más ricos y primorosamente trabajados. Su astrolabio de plata era obsequio del emperador de Germania, y su vara de Jacob de ébano, engastada en oro y artísticamente trabajada, era una prueba de estimación del Papa. Había varios objetos más, tanto sobre la mesa como colgados de las paredes, entre otros 2 juegos completos de armaduras, una de cota de malla, la otra de acero, y ambas por su enorme tamaño demostraban pertenecer al gigantesco astrólogo, una espada toledana, otra ancha, escocesa, una cimitarra turca, arcos, aljabas y otras armas, instrumentos de música de distintas clases, un crucifijo de plata, un vaso sepulcral antiguo y varios de aquellos pequeños penates de bronce de los antiguos paganos, además de muchos otros artículos raros e indescriptibles, algunos de los cuales, según la supersticiosa opinión de aquella época, parecían estar destinados a la magia. La biblioteca de este personaje singular respondía a la misma descripción heterogénea. Curiosos manuscritos de la antigüedad clásica se mezclaban con voluminosas obras de teólogos cristianos y de químicos que pretendían guiar a sus estudiantes a los más secretos misterios de la naturaleza mediante la filosofía hermética. Algunos estaban escritos en caracteres orientales y otros ocultaban su sentido, o su falta de sentido, bajo el velo de jeroglíficos o de caracteres cabalísticos. El conjunto de aquella estancia, con su variedad de muebles, resultaba impresionante para la fantasía, considerando la creencia indiscutiblemente general entonces en la realidad de las ciencias ocultas, y el efecto era aumentado por los modales y el aspecto de su ocupante, quien, sentado en una silla enorme, examinaba un ejemplar recientemente salido de la prensa de Frankfurt, del arte de la imprenta, inventado hacía poco. Galeotti Martivale era un hombre alto y corpulento, pero majestuoso al mismo tiempo. Había pasado ya la mitad de su vida y los hábitos deportivos de su juventud, a los cuales volvía ocasionalmente, no lograron contener su tendencia natural a la obesidad, aumentada por el estudio sedentario y su disposición a los placeres de la mesa. Sus facciones, aunque sumamente abultadas, eran dignas y nobles, y un ermitaño hubiese envidiado la negra y crecida barba que le caía sobre el pecho. Vestía una túnica del más rico terciopelo de Génova, con mangas amplias
galoneada de oro y guarnecida en armiño, que ajustaba su cuerpo con un cinturón ancho de cuero, a cuyo alrededor estaban representados en rojos los signos del zodíaco. Levantóse y saludó al rey, aunque con el aire de alguien a quien le resulta familiar la presencia de tan distinguido personaje y no desea comprometer su dignidad dedicada especialmente a esos momentos a investigaciones científicas. «Estáis ocupado, padre», dijo el rey, «y, según creo, en este arte actualmente de moda de multiplicar los manuscritos mediante el empleo de la maquinaria. ¿Pueden acaso las cosas de naturaleza tan mecánica y terrestre ocupar los pensamientos de alguien ante quien el cielo ha abierto sus propios volúmenes celestiales?» «Hermano mío», repuso Martí Vale, «pues el ocupante de esta celda debe llamar así al mismo rey de Francia cuando se digna visitarlo como discípulo. Creed que, considerando las consecuencias de esta invención, leo tan claramente como si fuera una combinación de cuerpos celestiales los cambios más maravillosos, cuando recapacito en la limitada y lenta que ha sido hasta ahora la corriente de la ciencia que descendía a nosotros, en lo difícil que era llegar a ella para aquellos más deseosos de beberla, en lo difícil que resultaba el descuidarla para los cómodos y en lo propenso a ser desviada y hasta anulada por las invasiones de la barbarie, puedo contemplar sin sorprenderme y maravillarme el lote de futuras generaciones hacia las cuales descenderán los conocimientos como lluvia torrencial, interrumpidos, ilimitados y fertilizando algunas tierras e inundando otras, cambiando totalmente la forma de la vida social, estableciendo o destruyendo religiones, inventando o demariando reinos. «Detente, Galeotti», interrumpió Luis. «¿Vendrán esos cambios en nuestra época? No, mi real hermano. Esta invención debe ser comparada con un árbol joven, recientemente plantado, pero que en las generaciones venideras da fatalmente su fruto, tan precioso como el del jardín del Edén, el conocimiento del bien y del mal. Dejad que el futuro cuide de lo que el futuro concierne. Somos hombres de esta época y limitaremos a ellas nuestras preocupaciones, que ya tenemos bastante con el mal de cada día. Decidme, ¿habéis avanzado algo más en el horóscopo que os envié y del cual me disteis ya alguna información? He traído a la persona interesada, a fin de que podáis emplear en ella la quiromancia, según mejor os convenga. El asunto es urgente». Levantóse el corpulento sabio y, aproximándose al soldado, fijó en él sus ojos grandes y penetrantes, como si se dispusiese a analizar todas las características de su fisonomía. Confuso y avergonzado de ser objeto de semejante examen por una persona cuya expresión era tan reverente y al mismo tiempo tan dominadora, Quintín bajó los ojos y no volvió a levantarlos hasta que la sonora voz del astrólogo le dijo: «Miradme, y no tengáis miedo, dadme esa mano». Una vez inspeccionada la palma de la mano, de acuerdo con el carácter de las misteriosas artes que practicaba, se alejó algunos pasos acompañado por el rey. «Real hermano», dijo, «la fisonomía de este joven, unida a las líneas impresas en su mano, confirman un grado maravilloso la información que he encontrado en su horóscopo, tanto como el juicio que, por vuestro conocimiento en nuestras artes sublimes, os habéis hecho de él. Todo anticipa que este joven será valeroso y afortunado, leal también, porque el valor y la fortuna no son siempre compañeros de la lealtad. También leal», respondió el astrólogo, «pues existe una firmeza viril en su mirada y su línea vitae está profunda y claramente marcada, signo de adhesión verdadera y recta hacia quien lo beneficie o confíe en él. Sin embargo, ¿qué, padre Galeotti? ¿Por qué os detenéis ahora? Los oídos de los reyes, dijo el sabio, son como el paladar de los enfermos delicados, incapaces de soportar la amargura de los remedios necesarios para su curación. Mis oídos y mi paladar carecen de tales delicadezas. Oigamos los consejos útiles y apuremos las medicinas necesarias. No me cuido de la rudeza de aquellos ni del gusto desagradable de éstas. No he sido criado con mimos ni indulgencias. Mi juventud ha transcurrido en el destierro y en los sufrimientos. Mis oídos están acostumbrados a los consejos duros y no se ofenden por ellos. Ahí van entonces, con franqueza, señor, si en la expedición que proyectáis hay algo, en fin, que haría dudar a una conciencia escrupulosa, no la confiéis a este joven, por lo menos antes de que algunos años de experiencia en vuestro servicio lo hayan hecho tan inescrupuloso como son los demás. Y es por eso que vacilabais en hablar, mi buen Galeotti. Pensabais que por hablar así me ofenderíais. Comprendo que sois de la opinión de que la senda de la política real no puede verse siempre dirigida, como debería serlo invariablemente la de la vida privada, por las máximas abstractas de la religión y la moralidad, porque nosotros, príncipes de la tierra, habríamos de fundar iglesias y monasterios
hacer peregrinaciones, imponernos penitencias y devociones de las que quedan eximidas otras personas, sino porque el beneficio del pueblo y el bienestar de los reinos nos obligan a adoptar medidas que remuerden nuestras conciencias de cristianos. Pero el cielo es misericordioso. La Iglesia tiene un fondo de inagotables méritos y la influencia de Nuestra Señora de Embrun y de los santos benditos es rápida y duradera y omnipotente. Y así, diciendo, dejó su sombrero sobre la mesa y, arrodillándose frente a las imágenes prendidas en la cinta del sombrero, repitió con unción: Sancte Hubert, Sancte Juliane, Sancte Martine, Sancte Rosalia, Sancti quod adestis orate pro ma peccatore. Golpeóse el pecho y después de levantarse y ponerse el sombrero, continuó: Estad seguro, buen padre, que si en la expedición de que se trata hay algo de lo que acabáis de aludir, la ejecución no será confiada a este joven, quien no conocerá tampoco la parte privada de mis proyectos. En esto, real hermano, procederéis con inteligencia. Debe temerse cualquier cosa también de la impetuosidad de este vuestro joven expedicionario, pues es un defecto común a todos los de complexión sanguínea, pero entiendo que, por las reglas del arte, este aspecto no puede pesar contra las otras cualidades descubiertas por su horóscopo y merced a otros medios. ¿Será la medianoche próxima propicia para comenzar un viaje peligroso? Allí tenéis vuestra efemérides. Consultad la posición de la luna con relación a Saturno y la ascendencia de Júpiter. Creo, salvo mejor opinión de vuestro arte, que este es un anuncio feliz para quien envía la expedición a esa hora. Sí, para quien envía la expedición, dijo el astrólogo después de una pausa, promete buen éxito la conjunción, pero creo que estando Saturno en combustión, amenaza con peligros y desgracias a aquel a quien se envía, de lo cual deduzco que la expedición puede ser peligrosa y hasta fatal para quienes la realicen. Creo que esa conjunción desfavorable augura la violencia y el cautiverio. Violencia y cautiverio para aquellos a quienes envía, pero buen éxito para el que la ordena. ¿No es eso, mi sabio padre? Exactamente. Calló el rey sin dar ninguna nueva indicación sobre la medida en que ese augurio, probablemente aventurado por el astrólogo al presumir que la expedición estaba relacionada con algún fin peligroso, afectaba su objetivo que, según ya sabe el lector, era traicionar a la condesa Isabel de Cros para entregarla a Guillermo de la Marck, indudablemente de cuna elevada, pero convertido por sus crímenes en una especie de bandolero notable por su carácter turbulento y su feroz bravura. Extrajo el rey un papel de su bolsillo y mientras se lo daba al Martivale dijo en un tono que semejaba al de una apología: Sabio Galeotti, no os sorprendáis de que, dueño de un tesoro en la ciencia de los oráculos superior al que pueda poseer cualquier criatura viviente de nuestros días, desee con frecuencia utilizar vuestra habilidad en aquellas dudas y dificultades que se presentan a cualquier príncipe que ha de hacer frente a la rebelión en sus propios dominios y a los enemigos externos, todos ellos poderosos e inveterados. Señor, cuando fui honrado con vuestro pedido y abandoné la corte de Buda por la de Plessis, fue con la decisión de poner a las órdenes de mi real amo todo cuanto de mi parte puede hacerle de utilidad. Basta, mi buen Martivale, os ruego que escuchéis esto, y comenzó a leer en el papel que tenía en sus manos. Una persona que debe resolver una controversia importante que deberá ser decidida por las leyes o por las armas, desea por el momento buscar un arreglo mediante una entrevista personal con su antagonista. Desea también saber qué día será propicio para la realización de este propósito y asimismo las probabilidades de éxito de tal negociación y si el adversario pagará con gratitud y bondad la confianza que en él se deposita o si tratará de abusar de la oportunidad y de las ventajas que tal reunión podría darle. Es una consulta importante, expresó Martivale cuando el rey hubo terminado la lectura, y exige que trace un planetario y le preste consideración inmediata y profunda. Hacedlo así, mi buen padre, en las ciencias y sabréis del agradecimiento de un rey de Francia. Estoy decidido, si las constelaciones no se oponen y nuestro propio y humilde arte nos lleva a pensar que aprueban nuestro propósito, arriesgar algo, aunque sea mi propia persona, para poner fin a estas guerras anticristianas. Ojalá los santos guíen la piadosa intención de vuestra majestad y guarden a vuestra sagrada persona. Gracias, docto padre, y entre tanto aquí tenéis algo que aumentará vuestra extraordinaria biblioteca.